Espíritu Santo. Manuelito, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Buenos días a todos. Un gusto verlos otra vez, a aquellos con quienes ya nos conocemos y de conocer a quienes han llegado después. Si me puedes, por favor, hacer coanfitrión también, que me gustaría mostrar algo en la pantalla. ¿Eres tan amable? Por supuesto, Manuelito, ya eres coanfitrión. Bueno, entonces aquí compartir pantalla. Eh, estoy- ajá. Bueno, para hacer las cosas un poquito menos complicadas, sí, soy el director de un ministerio llamado Koinonos aquí en Colombia, pero como parte de Koinonos somos aliados, socios con algo que se llama MentorLink, que no es una organización, sino que es un movimiento. Si ustedes van a la página de MentorLink, solamente se pone mentorlink.org, al final hay una banderita española y entonces nos lleva a la página de MentorLink que está en español y donde se presentan todas las herramientas que están allí disponibles. Todas están disponibles, todas se pueden usar, no tiene ningún costo. Lo único que se pide es que no se cobre tampoco, porque si se recibe de gracia, se da por gracia. Allí, por ejemplo, tuvimos en el 2019 una consulta latinoamericana de mentores. Allí se hizo la Declaración de Río Negro. Es un documento que vale la pena estudiar para quienes estamos en este trabajo de mentoreo de otros. Por otro lado, existen otros recursos, otras herramientas, andando con Jesús, desarrollando líderes al estilo de Jesús, Días con Jesús, que son pequeños videos que nos permiten hacer discipulado con diferentes grupos, ya sea de personas que son nuevas en el Evangelio o que, o que quieren renovar su vida cristiana, el Instituto de Liderazgo y Mentoreo. Hay todo un currículo para liderazgo y mentoreo allí. Pero al que me voy a referir hoy, o la serie que vamos a empezar hoy, tiene que ver con los valores transformacionales. 5 valores transformacionales del liderazgo de Jesús. Y aquí están. Entonces, la idea es que, como mencionó Walter, muchos de nosotros estamos permeados por los valores del mundo, los valores empresariales, los valores sociales, los valores académicos, los valores personales del mundo. Y en el ministerio necesitamos alinearnos con los valores de Jesús. Entonces, es pasar, por ejemplo, del enfoque del éxito personal, en el que muchos de nosotros estamos metidos, al enfoque del reino de Dios, del legalismo y del control en las iglesias o en las organizaciones en las que estamos, para generar ambientes de gracia en los que podamos crecer. Pasar de un liderazgo basado en el poder a un liderazgo de servicio, porque tenemos a un Jesús, a un rey de la creación diciéndonos que vino a servir y no a ser servido. De pasar de un liderazgo solitario autosuficiente a un liderazgo en equipo y poder pasar del temor a que aparezcan o levantemos otros líderes a nuestro alrededor a un mentoreo intencional de líderes. Entonces es ese el enfoque y hoy vamos a mirar este primer valor y lo vamos a hacer desde una pregunta. ¿Qué estoy haciendo en mi servicio a Dios? Como ministro del Evangelio al frente de una iglesia, miembro de un equipo pastoral, maestro de escuela dominical, discipulador, evangelista, sea cual fuere el punto, sea cual fuere el lugar donde Dios te ha puesto, ¿qué estás haciendo? ¿Estás construyendo, edificando el reino de Dios? ¿O estás levantando tu imperio personal? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy.
Les presento a Geo 1.4, pero está parafraseado. Así que ustedes, y este es un reclamo de Dios. Este es un reclamo de Dios a su pueblo. Así que ustedes viven en sus lindas casas llenas de lujos, mientras que la mía está derruida y vacía. A ver, pues, pongámonos de acuerdo. ¿Dónde están nuestras prioridades y cómo las vamos a manejar? Hay dos grandes líos en los que nosotros nos hemos metido, ya sea por ignorancia, por lo que sea. Y el primero es el de haber convertido la gran comisión en la gran omisión. Esta es una frase de Dallas Willard, no es mía, me encantaría que hubiera sido mía, pero no lo es. Un señor llamado Dallas Willard nos dijo, la gran comisión se ha convertido en la gran omisión. El Señor solamente nos mandó a hacer una cosa. Y esa es la cosa que no hacemos. Y estoy hablando de la iglesia evangélica en general. No estoy hablando de tu congregación, no estoy hablando de tu denominación, no estoy hablando de la iglesia evangélica en un país en especial. Uno da vueltas por allí y se da cuenta de que en últimas todos estamos metidos en el mismo rollo. Nos dedicamos a hacer eventos, nos dedicamos a generar, a perseguir más bien modas. Nos dedicamos a... Fíjense que el paradigma histórico, ¿cómo cambia? El Señor nos manda a ser discípulos. Muy pronto en la iglesia, en la historia de la iglesia, eso se convirtió en copar el aparato del Estado. Desde Constantino en adelante, la iglesia se dedicó a copar el aparato del Estado. De ahí pasamos a salvar almas. Por eso es que podíamos llegar, conquistar una tribu, ponerlos en fila, echarles agüita en la cabeza a todos y cambiarles el nombre y ya habíamos salvado un alma y ya ese indio podía pasar a ser esclavo en la mina o donde fuera, ya su alma había salvado, el resto no importaba. A fines del siglo pasado pasamos a contar manos levantadas. Predicábamos el evangelio, pedíamos una reacción, quienes levantaron la mano, quienes pasaron al frente, se hacía una oración por esas personas y se anotaba y se enviaba un reporte. Tantas conversiones. Ahora ya ni siquiera contamos manos, ahora lo que hacemos es llenar espacios. Entonces contamos cuánta gente hubo, cuántas sillas se calentaron. Ya no fue en una iglesia, fuimos y llenamos un estadio, fuimos y llenamos un coliseo, y ahí es donde vemos que está el éxito de las cosas. Pero no hemos hecho un discípulo. Nos hemos puesto a hacer todo lo que el Señor no nos mandó a hacer. Ay, 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 esto porque no se mueve, ahora sí. Pero ¿qué pasa? Hacer discípulos es difícil. Eso. No sé cuántos de ustedes han hecho discípulos o cuántos de ustedes han intentado hacer discípulos. Uno empieza con 50, invita a 50, llegan 40, ponen atención 30, regresan a la siguiente 20, siguen juiciosos 10. De esos 10, 5 se vuelven al mundo. De esos 5, 4 están pendientes. 3 se ocupan de su crecimiento personal. 2 salen, 2 obtienen el diploma y 1 sigue adelante. El mismo Jesús reunió a 12 discípulos y de los 12 no sacaba 1. Es difícil y a nadie le gusta meterse a hacer cosas difíciles. Toma tiempo. Es fácil venir, dar una charla, 1 hora, hora y media, tallercito, una mañana y nos fuimos, cumplí, check. Pero hacer discípulos, con un discípulo hay que sentarse una y otra vez, decirle 20 veces la misma cosa, aguantarle los fracasos, ayudarlo a levantarse cuando está frustrado, cuando metió la pata. Tenemos que enseñarle a fallar y a recuperarse después de un error.
Y todo eso toma mucho, mucho tiempo y es muy frustrante. Como a veces uno sale diciéndole a los hijos, ¿no? ¿Cuántas veces te he dicho esto? Pero si te lo advertí, te lo dije. Y aún así salen por donde no esperábamos que salieran y no logramos lo que esperábamos lograr con ellos. No da fama. Ustedes no han visto a nadie decir fulanito de tal en una valla ministerio de discipuladores. Eso no da fama, eso a uno no le da espacio en un coliseo, eso a uno no, su foto no sale en el periódico ni en ninguna parte y por supuesto no produce plata. Eso no hay ni qué decirlo, no genera aplausos. En fin, el ministerio de hacer discípulos es un ministerio muy solitario, muy calladito, muy frustrante, muy difícil. Levante la mano el que quiere meterse en una cosa así, porque es mucho más tentador llenar un estadio y escuchar los rugidos, los aplausos del público y tener a la gente saltando y salir de allí, que le digan uno, ¡ay, qué maravilla de evento! Sentí la presencia del Señor o lo que fuera. Y es posible que el Señor hubiera estado ahí, yo no digo que no, pero eso es mucho más rico, es más reconfortante, sobresalir, ser reconocidos, en fin, todo eso es mucho mejor. Ese es el primer lío en el que nos hemos metido. El segundo lío en el que nos hemos metido y que nos ha ido llevando a crear paradigmas de liderazgo diferentes a los de nuestro Señor Jesús es que hemos desoído el mandato de no conformarnos a este mundo, sino más bien transformarnos. Romanos 12:2. No se conformen a este mundo. Transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. Y hoy vamos a ver solamente un elemento de esa transformación, pero que es tan revolucionario que nos cuesta mucho trabajo asumirlo. Y porque es antinatural, es extraterrestre. Sentimos que amenaza nuestra supervivencia. ¿Y saben qué? Sí, es verdad, amenaza nuestra supervivencia. Porque ¿de qué es de lo que estamos hablando? Estamos hablando de esta exhortación que nos hace el Señor en el capítulo 6 de Mateo. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Entonces busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo que no me equivoco si puedo decir que el 95 o el 100% de los asistentes a esta sesión pueden repetir de memoria estos 3 versículos. Nos los hemos aprendido, los cantamos, no tenemos ningún problema, excepto en cumplirlo. Porque miren, son los gentiles los que buscan estas cosas. ¿Y de qué estamos hablando? De que buscan riquezas, ganancias desmedidas, deshonestas. Eso buscan los gentiles y nosotros somos diferentes. No, lo que ese versículo está diciendo es que los gentiles buscan la satisfacción de sus necesidades básicas. Ahora piensen por un momento, ¿los gentiles? ¿No estamos todos metidos en eso? ¿No estamos todos nosotros metidos en buscar el sustento? Las cosas básicas, mínimas, esenciales de la vida. Pero el texto dice, los gentiles buscan esas cosas. Ustedes, no. Lo que Dios nos está diciendo es, yo no espero, yo no aspiro y yo no quiero que ustedes estén pendientes de qué van a comer, ni de cómo se van a vestir. No, a eso no están llamados ustedes. Mis hijos, mis discípulos, están llamados a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y la pregunta es, y yo me incluyo,
¿quién de nosotros está más preocupado por el reino de Dios que por lo que va a comer? Pero ¿qué pasa cuando nosotros no escuchamos este mandato? Cuando nosotros no nos transformamos mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué pasa cuando nuestros valores siguen siendo los mismos valores del mundo? Nos corremos un riesgo muy grande. El primero es que tomamos como muy normal el que nos vamos a ocupar de nuestras necesidades. Y vamos a hablar de las necesidades más básicas. ¿Cuáles son las necesidades más básicas? Las más básicas, las más absolutamente básicas, comida y agua. De pronto le podemos añadir ahí un trapo que echarnos encima y ya, el resto no es una necesidad básica. Se puede vivir con todo lo demás, se vive muy mal, pero se puede vivir con todo lo demás, teniendo agua para beber y algo para comer. Entonces empezamos preocupándonos por nuestras necesidades. No, Señor, tú sabes que yo no te puedo servir, tú sabes que yo no tengo tiempo para ti, porque pues tengo que conseguir el pan para mi mesa. Yo tengo que proveer para mi casa y es perfectamente normal y natural que pensemos en nuestras necesidades. Pero una vez que estamos enganchados con nuestras necesidades, también nos parece perfectamente normal y natural que pensemos en nuestros intereses. Pues ya no es absolutamente imprescindible tener un techo sobre la cabeza, pero pues, por favor, ¿cómo voy a estar viviendo yo en la calle o bajo un puente? Eso no está bien, no es sano, tengo que preocuparme por tener un techo. Pero ya no es solamente tener un techo, sino que ese techo sea mío. Porque pues no es lo mismo vivir en una casa arrendada que vivir en una casita que es mía, porque algo tengo que dejarle a mis hijos y además ya ahí puedo tumbar muros como me dé la gana y poner clavos y lo que fuera, pues son intereses y es perfectamente normal, natural que nos preocupemos por nuestros intereses. Pero una vez que nuestras necesidades y nuestros intereses están cubiertos, pues entonces damos paso a nuestros deseos y no tiene absolutamente nada de malo. ¿Cierto? Porque deseamos conocer el mundo, deseamos seguir estudiando, deseamos vivir en un lugar un poco más cómodo, en un lugar un poco más seguro. eh, Deseamos que, pues, si yo no fui bilingüe, mi hijo sí lo sea. ¿Hay algo de malo en eso? Absolutamente nada. No hay nada de malo. No podemos decir que haya nada de malo eso. Lo que pasa es que empezamos con las necesidades y terminamos con nuestros deleites. Pasamos a los intereses, fácilmente pasamos a nuestros deseos, terminamos en nuestros deleites. Y el problema está en que la escritura sí condena la búsqueda de los deleites. El problema en realidad está que la escritura condena la búsqueda de las necesidades, para empezar. Pero tenemos el entendimiento tan metido, según el entendimiento del mundo, que creemos que es válido la búsqueda de nuestras necesidades, intereses, deseos y deleites. Y Dios viene al final. Y por eso Él nos reclama. Entonces tu casa sí, muy arregladita, muy lujosa, y la mía está derrumbada y vacía. Tu reino, tu imperio está muy bonito y está muy desarrollado. ¿Y el reino de Dios qué? Entonces, necesitamos escuchar esta advertencia que nos está haciendo Jesús desde la Escritura. Nuestros ministerios, por más puros, santos que parezcan, puede que estén dedicados al Dios de Israel, a servir al Dios vivo, sí, pero pueden también estar dedicados a un ídolo. Creemos que estamos adorando a Jehová, decimos que estamos adorando al Dios Trino, pero podemos estar dedicados a un ídolo inmundo que insiste en ocupar el centro que solamente le corresponde a él. Podemos estar cayendo en el mismo pecado que el pueblo de Israel al pie de Sinaí cuando Moisés subió a recibir las tablas. ¿Se acuerdan que hicieron un becerro de oro? Pero ustedes se acuerdan cómo llamaban al becerro. Jehová. Decían, este es Jehová. Entonces, estaban adorando a Jehová, creían que estaban adorando a Jehová y en realidad estaban adorando un ídolo.
Y eso nos puede estar pasando a muchos de nosotros, que decimos que estamos sirviendo al Señor, decimos que estamos adorando y sirviendo al Dios Altísimo, cuando en realidad somos ministros bajo el altar de un Dios falso, de un ídolo que se llama ego. Yo. Tiene un barnicito de servicio a Dios, pero en realidad me estoy sirviendo yo. Yo quiero estar contento, yo quiero estar feliz, yo quiero estar provisto, yo quiero estar tranquilo, yo quiero estar seguro. Y de paso hago algunas cositas que son chéveres y que Dios debe estar agradecido conmigo porque las hago. ¿Qué necesitamos entonces para enfocar correctamente nuestro ministerio al servicio del Señor? Lo primero que necesitamos es fe para creerle, porque no le creemos. Cuando Él nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. De lo demás me ocupo yo. Lo demás déjamelo a mí. No le creemos. No le creemos. Yo mismo, con la edad que tengo, me pregunto, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y la pensión? ¿Y cómo vamos a hacer? Y ya no nos va a alcanzar. O han disminuido nuestros donantes. Y empiezo a preocuparme por eso en vez de preocuparme por lo que tengo que hacer. Y puedo decir que soy pastor, que soy misionero, con lo que fuera, y paso la mayor parte de mi tiempo levantando fondos. ¿Así? ¿No se supone que la mayor parte de tu tiempo es para que sirvas al Señor? No, pues, pero es que yo necesito esto y necesito lo otro. ¿Y acaso el Señor no lo sabe? Por eso hay tanto supuesto ministro del Evangelio que ha abandonado la tarea de edificar el reino de Dios para dedicarse más bien a construir su propio imperio personal o familiar. En un entorno que sí llama iglesia de Jesucristo, por supuesto, pero a quien se adora es a otro. La pleitesía es para el pastor, el culto es a su personalidad, el dinero engrosa sus arcas personales y familiares, la estructura está diseñada para que los miembros de su familia, amigos cercanos e incondicionales se acomoden laboralmente y la iglesia se convierte en una empresa que favorece casi exclusivamente a su entorno. Hermanos, eso no es edificar el reino de Dios. Eso es el cultivo inicuo de un imperio personal y de grupo, dándole a la ambición y al hambre de reconocimiento y adoración una pinturita evangélica. Ahora, no estoy diciendo que un pastor no sea digno de su salario y de un salario que le permita vivir decentemente, atendiendo adecuadamente las necesidades de su familia, de vivienda, salud, educación, recreación, alimentación. Ojalá todos los siervos del Señor pudieran tener esos privilegios y una vejez asegurada con arreglos pensionales adecuados. Ojalá, Dios quiera que fuera así. Yo no estoy hablando aquí de votos de pobreza obligatorios, ni el Señor verá a quién le pide que. Al joven rico le pidió que vendiera todo y se lo diera a los pobres. A otros le pedirá otra cosa. Pero sí estoy abogando por un cambio de prioridades que nos deje que sea Él quien se encargue de nosotros, mientras nosotros vivimos por Él, para Él, en cualquier puesto o momento donde Él nos haya puesto a servirle. En segundo lugar, se necesita coraje para obedecerle. Ya le creímos. Sí, ok, Señor. Tú te vas a encargar de mí y de todas mis necesidades personales y familiares y ministeriales y demás. Pero ahora necesitamos valentía, y valentía al punto de que raya con la locura temeraria. Porque a todos nosotros nos preocupa, y hasta cierto punto está bien, qué vamos a comer, cómo vamos a vestir nosotros, nuestros hijos, pero
el Señor nos está llamando a poner todo eso a un lado para edificar el reino de Dios. Y otra vez, no lo digo como quien lo ha logrado, sino como quien está luchando con eso, porque ¿cómo hago para equilibrar este llamado a la locura con el llamado a la responsabilidad o la admonición de que quien no provee para su casa es peor que un incrédulo? Pero sea como sea, yo, ego, debo estar a un lado. Mis intereses nunca deberán asumir un lugar preferencial a la hora de decidir cómo usar lo que tengo y lo que soy. Lo que asume el rol preferencial es el plan de Dios. Pero para conocer el plan de Dios se necesita estar ahí, a sus pies, como María de Betania. Conocer su voz, saber hacia dónde va su corazón, dónde está puesto el pensamiento de Cristo para yo encaminar mi pensamiento con Él. Pero para eso tenemos que ser discípulos. Para eso tenemos que luchar contra la carne que buscará la seguridad a toda costa. Para eso tenemos que luchar contra nuestro entorno que se va a burlar de nosotros o que nos va a reclamar que estamos locos, que hemos abandonado la realidad de este mundo para meternos en otro. Y eso es verdad. Nos estamos metiendo en otro mundo, o por lo menos deberíamos habernos metido en otro mundo si somos discípulos de Cristo. Y para eso necesitamos cambiar nuestra cosmovisión. Este es el tercer elemento. Porque además de la fe y de la valentía, necesitamos una visión panorámica que nos permita poner todo en perspectiva y ponernos nosotros mismos en perspectiva. Vamos a suponer que todos nosotros tenemos en promedio, todos los seres humanos en promedio, qué sé yo, entre 1,60 m y 1,80 m de estatura. ¿Cuántas personas se necesitan puestas acostaditas una así a lo largo? Cabeza con pie, cabeza con pie, cabeza con pie. ¿Cuántas personas se necesitan para cubrir la distancia entre la Tierra y el Sol? Son más o menos 150 millones de kilómetros, unos 150.000 millones de metros. Vamos a calcular que pueden ser unos 90.000 millones de seres humanos acostados uno a lo largo del otro. Estamos hablando de más de 11 veces la población actual de todo el planeta. 11 veces la población actual de todo el planeta, acostaditos uno a lo largo del otro, para llegar de aquí al Sol. Resulta que de aquí al centro de nuestra pequeña galaxia, porque el Sol es una pequeña estrellita al borde de una pequeña galaxia que se llama la Vía Láctea. Desde aquí al centro de nuestra pequeña galaxia, necesitamos 25.000 años viajando a 300.000 metros por segundo. 25.000 años luz para llegar al centro de nuestra pequeña galaxia. Entonces, ¿cuántos seríamos? ¿Cuántos seres humanos necesitamos ponernos uno cabeza con pie con el otro para llegar solamente al centro de nuestra pequeña galaxia? ¿Cuál es la conclusión? De que en términos de tamaño no somos absolutamente nada. Y estamos hablando de una pequeña galaxia, solamente al centro de una pequeña galaxia. No estamos hablando de la galaxia vecina, ni estamos hablando de las galaxias más lejanas de nuestro sector del universo, porque es solamente un sector, y de ahí hay otros sectores del universo más allá, lo que nunca hemos podido alcanzar a ver con los telescopios más profundos. Comparemos a ese nada en tamaño. Bueno, en tamaño. ¿Y qué de tiempo? Son 25.000 años para llegar al centro de la galaxia y a nosotros, si nos va bien, vivimos por ahí 80, 90. Si nos va bien. Eso comparado con el universo. Y ahora comparemos el universo con el Dios del universo. ¿Qué somos delante de ese Dios?
¿Cómo podemos meternos en la cabeza que nosotros podemos tratar de igual a igual con ese Dios? Que podemos enfadarnos con ese Dios cuando no nos da lo que le pedimos, que podemos tratarlo de tú a tú, que es mi parcerito, Chuchito. ¿Dónde estamos? ¿A quién creemos que estamos sirviendo? Porque si creemos que estamos sirviendo a un Dios de pacotilla, le vamos a dar un servicio de pacotilla. Si creemos que es un Dios cualquiera, lo vamos a servir como un Dios cualquiera. Pero no es un Dios cualquiera. La maravilla está en que ese Dios tan grande, tan inmenso, tan poderoso, tan increíble, nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos y de llamarnos sus hijos. Y pagó un precio horrible para lograr eso. ¿Cómo no nos dará con él todas las demás cosas? Nos pregunta la Escritura. Pero no le tenemos. No tenemos el valor para obedecerle y no entendemos ni siquiera a quién estamos sirviendo. Los dejo con este ejercicio. Pon tu vida, tu ministerio sobre la mesa, con toda la honestidad de la que seas capaz. Ponlos bajo un microscopio y pregúntate cuánto de esa vida, de tu servicio, de todo lo que haces, de tu ministerio, de tu trabajo, tú que te llamas siervo de Dios, cuánto de lo que haces, supuestamente en el nombre de Cristo, está hecho para tu propio patético beneficio personal, económico, emocional, social o lo que fuera. Con el pretexto de que estás sirviendo al Señor. Y todo lo que descubras que en realidad construye tu propio imperio, en vez de edificar el reino de Dios, necesitas llevarlo en arrepentimiento a la cruz. Entregarlo allí y pedir perdón al Dios de la gracia. Y pedirle las herramientas para convertirte en un edificador de su reino, un buscador del reino de Dios y su justicia, para poder vivir contento y agradecido por lo que el Señor te quiera dar por añadidura, aún si eso significa el hambre. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni ovejas en los corrales, ¿sabe qué? Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc lo entendió. Habacuc desarrolló una cosmovisión que le permitió entender eso, tuvo la fe suficiente para creerle a Dios y la valentía para vivir según ese parámetro. Eso es lo que nos deja este primer valor transformacional del ministerio de Jesús. Gracias.